En los niños, los accidentes de automóvil son la causa principal de lesiones severas o muerte. 4 de cada 5 asientos de seguridad se usan incorrectamente. En caso de accidente, los asientos de seguridad mirando hacia atrás proporcionan la mayor protección para los niños. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los padres mantengan a los niños pequeños mirando hacia atrás por lo menos hasta que cumplan los 2 años o hayan alcanzado el límite máximo de estatura o peso para seguir acomodados mirando hacia atrás. Hay 2 tipos de asientos de seguridad que miran hacia atrás, entre los cuales usted puede escoger. Solamente mirando hacia atrás, normalmente llamado asiento infantil o asiento convertible mirando hacia atrás. Revise siempre el manual de instrucciones del asiento de seguridad para saber cómo usarlo de forma segura y apropiada. Para instalar un asiento de seguridad mirando hacia atrás, identifique primero qué posición trasera utilizará. A continuación, revise el ángulo de reclinación del asiento de seguridad. Revise el manual del asiento de seguridad para saber cómo se identifica y cómo puede ajustarse. El ángulo adecuado es importante para mantener despejadas las vías respiratorias. Determine a continuación el método de instalación. Usted puede usar los cinturones de seguridad del vehículo o los anclajes inferiores. Para instalar el asiento de seguridad usando los anclajes inferiores, consulte el manual de instrucciones del vehículo para determinar en qué posiciones están disponibles. Determine a continuación por dónde pasará la correa. Fije todos los ganchos inferiores a los anclajes inferiores del vehículo. Una vez fijados, tire la correa para asegurar de que no quede flojo. Asegúrese de que de lado a lado o hacia adelante siguiendo la correa, el asiento de seguridad no se mueva más de 1 pulgada. Revise el ángulo para verificar que es correcto. Para instalar un asiento de seguridad mirando hacia atrás usando el cinturón de seguridad, determine primero la trayectoria correcta del cinturón. Pase el cinturón de seguridad por su trayectoria. Asegúrese de que no esté doblado y abróchelo. Determine a continuación cómo bloquear el cinturón de seguridad de su vehículo. Para la instalación del asiento de seguridad, hay que bloquear manualmente el cinturón de seguridad del vehículo, tirando de él para cambiarlo al modo bloqueado. Para información adicional sobre cómo bloquear el cinturón de seguridad, consulte el manual de instrucciones de su vehículo. Para asegurar el asiento de seguridad, presione el asiento del vehículo y tire del cinturón para que no quede flojo. Asegúrese de que de lado a lado o hacia adelante siguiendo el cinturón de seguridad, el asiento de seguridad no se mueva más de 1 pulgada. Revise el ángulo para verificar que es correcto. A continuación, revisaremos los arneses. Antes de colocar al niño en el asiento de seguridad, saque cualquier ropa abultada o capas adicionales. Siente al niño bien derecho en el asiento con los hombros pegados al respaldo. Ponga las correas del arnés al nivel de los hombros del niño o por debajo. Revise el manual de instrucciones del asiento para ver cómo ajustarlo. Ponga las correas del arnés alrededor de los hombros del niño y por encima de sus piernas, tan cerca de las caderas como sea posible. Abroche todos los ganchos. Asegúrese de que el arnés no esté doblado. A continuación, ajuste bien las correas tirando desde las caderas hacia los hombros. Tire lentamente de la correa de ajuste para estrechar el arnés. A la altura de los hombros del niño, usted no debería poder pellizcar ninguna de las correas. El arnés debería quedar bien ajustado al cuerpo del niño. Ponga el retenedor del arnés en el pecho del niño a la altura de sus axilas. Mantenga a los niños mirando hacia atrás hasta que alcancen la estatura o peso máximo de su asiento convertible antes de pasar a la siguiente etapa. Muchas gracias por su atención y gracias a nuestro patrocinador, la Fundación J.H. Walker, por su apoyo en la grabación de estos videos para mantener segura a nuestra próxima generación. Para información adicional sobre la seguridad de los niños como pasajeros, visite www.pediatrictrauma.org.